Alejandro J. Quirós. 1992, 32 años, querido Alejandro. Hay fechas que el mundo decide que deben ser felices. Fechas que el calendario decreta como días de amor, de flores, de mensajes escritos en papel en rojo. Y normalmente lo son. Pero hay algo que nadie te dice sobre las fechas que se supone que deben ser perfectas. Que cuando algo terrible ocurre en ellas, el contraste las vuelve imposibles de olvidar. El 14 de febrero de 1992, en Coyoacán, Ciudad de México, la madrugada de San Valentín, 4 cuerpos, encontrados dentro de un Renault, estacionado en la colonia Parque de San Andrés. Una madre, 2 hermanas y un hermano, todos de la familia J. Quirós, todos asesinados esa misma noche. Y el único sobreviviente de esa familia era también el responsable, un joven de 18 años llamado Alejandro. Esta es su historia, y te advierto desde ahora, no es la historia de un monstruo, es algo más perturbador que eso. Para entender lo que ocurrió esa madrugada de San Valentín, tienes que entender primero lo que ocurrió muchos años antes. Alejandro J. Quirós no nació en una casa vacía de amor. Nació en una casa donde el amor estaba distribuido de forma cruel e irregular. Su padre era alcohólico, golpeaba a su madre y, según el propio Alejandro, en declaraciones que hizo décadas después, el padre abusó sexualmente de él y su madre lo sabía, pero nunca hizo nada. Eso es lo primero que hay que registrar, no para justificar lo que viene, sino para entender de dónde viene la raíz de todo esto. Un niño que aprendió que el hogar no era un lugar seguro, que aprendió que los adultos que debían protegerlo eran precisamente de quienes debía protegerse, que creció sintiéndose invisible. Hay una imagen que existe en los registros del caso, una fiesta familiar, los hermanos riendo alrededor de un pastel, Alejandro de pequeño, con su corta estatura, estirando la mano para alcanzar su rebanada, y alguien apartándolo. Alejandro, descrito como el que sobraba, el que no encajaba, el que escuchaba la risa de su hermano Héctor y de sus hermanas, además de su madre, desde el otro lado del cuarto. Décadas después, desde su celda, en el reclusorio Oriente, lo dijo con una calma que resulta más perturbadora que cualquier grito. A mí nunca me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Todo esto lo cambió, nada más porque me hubiera dicho, te quiero mucho, un día. Una sola frase que nunca llegó. Alejandro salió de esa casa desde muy pequeño. Las calles de la Ciudad de México en los años 80 no eran precisamente un refugio para un niño solo, pero para él era preferible. Y en esas calles, Alejandro encontró lo que no había encontrado en su familia: gente que lo veía, gente que lo incluía, gente que lo necesitaba, aunque esa gente fuera peligrosa. Según sus propias declaraciones, a una edad temprana ya operaba como asesino a sueldo. Llegó a decir en la entrevista que concedió décadas después a la periodista
Saskia Niño de Rivera, que a lo largo de su vida había cometido más de 200 crímenes. 200. No es un número que aparece en los expedientes de 1992. Es un número que el propio Alejandro puso sobre la mesa décadas después, con la misma calma que alguien describe el clima. Ese dato no puede ser verificado completamente, pero lo que sí se puede verificar es lo que hizo esa noche. Y lo que hizo esa noche fue meticuloso. No fue un accidente, no fue un brote repentino, fue planeado. El 14 de febrero de 1992, Alejandro Cota Quirós tenía 18 años. Y esa noche, mientras la Ciudad de México celebraba el amor y la amistad, él y 3 cómplices entraron al domicilio familiar en la colonia Parque de San Andrés, Coyoacán. Su madre, doña Lidia, estaba ahí, sus hermanas Claudia y Cindia también, además de su hermano mayor, Héctor, el mismo que, según Alejandro, lo había abusado físicamente, el mismo que era, en sus palabras, el favorito, el mismo con quien tenía cuentas que en su mente llevaba años acumulando. Lo que ocurrió dentro de esa casa no voy a describírtelo con detalle. Lo que sí te digo es esto: con su hermano Héctor, Alejandro se ensañó de una forma que hizo que los peritos que llegaron después tardaran en procesar la escena. Le dio aproximadamente 30 golpes en la cabeza con una llave de perico. 30. Eso no es una pérdida de control. Eso es materialización de algo que llevaba años construyéndose en silencio. Los 4 cuerpos fueron trasladados al interior del vehículo familiar, el Renault. Algunos en el asiento trasero, otros en la cajuela, y fueron dejados en la calle, como si la noche fuera a guardar el secreto. La madrugada del 14 de febrero de 1992, la policía encontró el vehículo. Inició la investigación. Y a Alejandro Cota Quirós le avisaron que su familia había sido asesinada. Aquí es donde esta historia entra en un territorio que resulta verdaderamente escalofriante. Porque Alejandro nunca lloró, no se desmoronó, no preguntó desesperado qué había pasado, quién había sido, cómo estaban, simplemente escuchó. Y respondió con una calma que los investigadores describieron como inmediata señal de alarma. Dijo que él había pasado el día del amor y la amistad con unos amigos, que había estado celebrando, que no sabía nada, pero la frialdad con la que recibió la noticia del asesinato de su madre, hermanas y hermano, era la frialdad de alguien que ya lo sabía, porque él lo había hecho. Las investigaciones apuntaron rápidamente en su dirección y Alejandro, de 18 años, no resistió la presión y confesó. Él y sus 3 cómplices, uno de ellos, según las autoridades, su pareja sentimental. 2 fueron detenidos, uno murió en prisión, el cuarto, el más cercano a Alejandro, escapó. Y hasta décadas después, ese cuarto hombre seguía sin ser encontrado. Alejandro Cota Quirós fue condenado a 50 años de prisión. Cumple su condena en el reclusorio Oriente de Iztapalapa, Ciudad de México. Ya lleva más de 30 años ahí, y en ese tiempo ha dado entrevistas, ha hablado, ha explicado, ha dicho que se arrepiente,
Ha dicho que el rechazo de su familia fue la semilla de todo. Ha dicho que si alguien le hubiera dicho te quiero en el momento correcto, nada habría pasado. Y aquí es donde yo tengo que ser honesto contigo, porque esta historia tiene una trampa muy tentadora. La trampa es buscar una sola respuesta, o bien era un monstruo frío y calculador que planeó todo. O era una víctima del abuso que explotó. La realidad, como casi siempre, es más incómoda que cualquiera de las dos versiones. Si hubo abuso, si hubo abandono, si hubo un niño al que nadie protegió y que aprendió a sobrevivir de formas que lo llevaron a lugares muy oscuros. Y también hubo una decisión, planeación, cómplices. Una noche elegida, un plan ejecutado. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que este caso sea tan difícil de dejar. Porque nos obliga a preguntarnos cosas que no tienen respuesta fácil.